En su primera entrevista desde su licencia de maternidad, nos alegra tenerla de vuelta. Ella tiene una nueva bebé. Nuestro informe con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. ¿Qué quieres hablar sobre el bebé o sobre las algas? ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, sin duda es mucho más agradable hablar del bebé, Sean, pero las algas son obviamente la noticia del día y es completamente ridículo. Es increíble ver a esta gente, estos izquierdistas desquiciados disfrazados de algas con equipo algas en la espalda. ¿Qué significa eso siquiera? Solo los demócratas podrían odiar embellecer la capital de nuestra nación y convertirla nuevamente en un símbolo de orgullo. Pero esto es lo que el pueblo estadounidense eligió que hiciera el presidente Trump. Él les hizo esta promesa durante la campaña, que iba a hacer que la capital de nuestra nación fuera nuevamente segura y hermosa, y es una promesa que ha cumplido. Con respecto a la seguridad, el crimen violento ha caído en picada. La ciudad está más segura que en generaciones. Los asesinatos han bajado un 40%. Y en cuanto al embellecimiento de la ciudad, yo vivo aquí, trabajando, por supuesto, en la Casa Blanca, y puedes verlo con tus propios ojos al recorrer la ciudad. Los campamentos de personas sin hogar han desaparecido. Ves que los parques están limpios. El presidente ha restaurado más de 120 monumentos en toda la ciudad. El Servicio de Parques Nacionales ha utilizado más de 150 toneladas de material para reparar los baches que todos odian. Y no sé tú ni tu audiencia, pero este es el tipo de trabajo al que quiero que se destinen nuestros impuestos. Hacer que la capital de nuestra nación y nuestras ciudades sean seguras y hermosas nuevamente. No solo para los turistas, sino para los residentes que viven aquí. Es un problema real en el distrito de hace tiempo. Trump lo soluciona. Típico de demócratas desquiciados oponerse. Caroline, más detalles de las 5 personas detenidas por el vandalismo. El vandalismo es muy real. A pesar de lo que Tim Walz quiera decir que es un problema imaginario, no lo es. Es un problema muy real. De hecho, hablé con el Servicio de Parques Nacionales justo antes de unirme al programa. Ahora tienen 17 informes policiales que se han presentado en solo unos pocos días. De hecho, ha habido 6 arrestos en el Reflecting Pool, donde nuevamente estos individuos trastornados, muchos de ellos donantes de toda la vida del Partido Demócrata, de Barack Obama, de ActBlue, han estado vandalizando y profanando nuestro monumento federal, uno de los monumentos más hermosos del mundo, el Reflecting Pool. Y por eso el presidente Trump no va a detenerse con este esfuerzo. Además de responsabilizar a los culpables, repararemos y embelleceremos el estanque tras este vandalismo, justo para celebrar el 250 aniversario de nuestra nación la próxima semana. Bien, entonces yo sostengo que estamos en aguas desconocidas en lo que respecta a las elecciones de medio término. Lo que quiero decir con eso es, ya sabes, El Sayed allá afuera haciendo campaña con Hassan Piker, quien culpó a Estados Unidos por el 11 de septiembre. Luego tienes a todo el asunto del señor Graham Plattner, el del tatuaje nazi. Luego tienes a Talarico, el de los 6 géneros y dioses no binario. Luego tienes a Bernie Sanders, tienes a Pocahontas, tienes a Mamdani, tienes a AOC, tienes al grupo conocido como The Squad, y salvo por John Fetterman, ni un solo demócrata se atreverá a enfrentar el radicalismo que nunca antes había existido en esa forma actual dentro de ese partido. Ahora, el presidente ha hablado sobre lo que planea hacer de cara a estas elecciones de mitad de mandato inexploradas que se avecinan en noviembre. Está muy claro por qué aboga el presidente Trump, porque ha cumplido con ello. Fronteras seguras, deportar a los peores de los peores, asesinos y violadores inmigrantes ilegales violentos de nuestro país, reducir impuestos, lo cual hizo hace casi un año. Estamos por llegar al primer aniversario de su histórico gran hermoso proyecto de ley, el mayor recorte de impuestos para las familias trabajadoras y los estadounidenses de clase media en la historia de nuestra nación. Mañana estará en Pensilvania reuniéndose con trabajadores estadounidenses que se han beneficiado de su política de no impuestos sobre las horas extra, que prometió y firmó como ley, y de sus efectivas políticas arancelarias que han traído empleos de regreso a Estados Unidos, como en la planta de Mack Truck, que visitará mañana en Lehigh Valley, Pensilvania. El presidente Trump hizo promesas para hacer que Estados Unidos sea más seguro y más asequible. Está cumpliendo esas promesas y solo imaginen lo que harían los demócratas si tuvieran la oportunidad de volver al poder.
Solo recuerden lo que le hicieron a nuestro país en los 4 años del mandato de Joe Biden. Lo destruyeron completamente con fronteras totalmente abiertas. Quieren aumentar sus impuestos, quieren que la inflación vuelva a alcanzar niveles récord. Trump recupera nuestra economía tras los daños de Biden. Los republicanos deben controlar la ciudad para que él tenga el apoyo necesario y gobierne 2 años y medio más. Si no, los demócratas intentarán bloquearlo. Se enfocarán en audiencias de juicio político ridículas y absurdas y en cosas locas que no sirven al pueblo estadounidense, tal como hicieron en su primer mandato cuando les devolvieron las llaves del Capitolio. No podemos permitir que eso suceda. Permítame hacer una pregunta sobre Irán, porque he hablado con el presidente en privado, he hablado con él en entrevistas. Él ha dicho públicamente muchas veces que no tiene prisa en lo que respecta a Irán. Así que mi pregunta es, si para los iraníes es imposible en el futuro previsible, dentro de 5 o 10 años, volver a reconstruir su programa nuclear, no veo que el presidente tenga que estar apurado. La última vez que revisé hoy, el precio del barril de petróleo era de $73. En un momento estaba en 126 y el presidente sí tiene que hacer varias cosas a la vez: gestionar la economía y mantener el mundo seguro y protegido al mismo tiempo. Así que creo que entiendo lo que quiere decir cuando dice que el tiempo está de nuestro lado. Sí, absolutamente, Sean. Y no olvides que el presidente Trump ha estado implementando buenas políticas económicas durante el año y medio que lleva en el cargo. Está eliminando regulaciones, está bajando los impuestos, está impulsando la dominancia energética estadounidense, lo cual sí redujo los precios de la gasolina y el petróleo en este país. Por supuesto, ha sido transparente con el pueblo estadounidense al reconocer que lo que está ocurriendo con Irán ha sido una interrupción breve y temporal. Sin embargo, como el memorando de entendimiento se firmó recientemente, hemos visto que los precios del petróleo han caído, tal como el presidente Trump dijo que sucedería. Y así será. Volverán a los niveles en los que estaban antes de que Irán comenzara, pero es muy importante para nuestra nación, nuestra seguridad nacional y el pueblo estadounidense que el régimen iraní rebelde nunca pueda obtener un arma nuclear. El presidente Trump ha sido muy claro sobre eso durante décadas. Cualquiera que haya votado por él lo entiende. Y ahora estamos en este periodo de negociación de 60 días bajo la dirección del presidente, encabezado por el vicepresidente, el enviado especial Witkoff y Jared Kushner. Confíen en ellos. Este es un equipo que hizo posible lo imposible en lo que respecta a traer a los rehenes de regreso desde Gaza. Nadie pensó que eso podría suceder. Sucedió bajo el liderazgo del presidente, el vicepresidente y el equipo de seguridad nacional. Así que ellos continuarán negociando para asegurar que tengamos un acuerdo final que satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense y de nuestro país. Sé que el presidente Trump nunca firmará un acuerdo que no beneficie a este país y a nuestros intereses de seguridad nacional. Él siempre vela por Estados Unidos primero. Y el vicepresidente mencionó a la OEA. Pero el presidente ha sido muy claro en que ojos estadounidenses deberán estar presentes en cualquier proyecto para ya sea eliminar el polvo nuclear o degradarlo. Eso sigue en pie también. Así es. Es absurdo suponer que el presidente Trump firmaría alguna vez un acuerdo que se compare de alguna manera, forma o aspecto con el desastroso JCPOA al que Barack Hussein Obama se adhirió. Le dieron al régimen iraní paletas llenas de dinero en efectivo. Este acuerdo va a asegurar que beneficie no solo los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, sino también al pueblo estadounidense. El presidente Trump se asegurará de ello. Y ni un solo dólar de los impuestos estadounidenses, y solo obtienen dinero o tienen la posibilidad de recuperar su dinero si hacen X, Y y Z. Felicitaciones. Bienvenido de nuevo. Eso es. Primero, vamos a pasar con Doug Razader en D.C. con lo más reciente sobre Estados Unidos e Irán. Hola, Doug. Carlitos, buenos días. Las negociaciones con Irán aún continúan después de que las conversaciones en Suiza produjeran una hoja de ruta de 60 días hacia un acuerdo más amplio. Y el presidente Trump advirtió a Teherán que cumpla con su parte del trato o enfrentará las consecuencias. Creo que Irán, puedo decir que en cierto modo, en una escala diferente, está funcionando muy bien a su manera. Quizás es difícil decir que igual de bien, pero tal vez casi igual de bien. Y
Nos está yendo muy bien en términos de negociar un acuerdo justo y razonable. Si Irán no cumple con su acuerdo o si no se comportan, haré lo que tenga que hacer. Y esto ocurre mientras el vicepresidente J.D. Vance regresa de una intensa ronda de conversaciones en Suiza, informando que Irán permitirá la entrada de inspectores nucleares del OIEA al país, aunque Irán afirma que por el momento no hay visitas planeadas. Pero la administración está enfatizando un enfoque de confiar pero verificar. Sea de buena o mala fe, no confíes en palabras, sino en los hechos. Que entren inspectores importa, pero veremos qué les permiten hacer realmente allí. Será parte de la negociación. No es cuestión de confianza, sino de basarse en las acciones. Y lo que el presidente nos ha pedido es que verifiquemos lo que están haciendo, que nos enfoquemos menos en lo que dicen. Y en otras partes de Medio Oriente, Israel se mantiene firme en sus acciones en Líbano, con el primer ministro Benjamín Netanyahu diciendo que las fuerzas israelíes permanecerán en la región. Cito: las FDI continuarán actuando con determinación para neutralizar las amenazas contra nuestros soldados y ciudadanos, demoler la infraestructura terrorista y mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano. Ahora, el presidente Trump dice que está revisando esa situación. Le dijo a los reporteros: yo resuelvo los problemas muy rápido, incluso con Bibi. Y de regreso aquí en el Capitolio, el Pentágono está solicitando alrededor de $80,000 millones para cubrir el costo de la guerra en Irán. El presidente Trump ahora tiene previsto reunirse mañana con contratistas de defensa para instarlos a acelerar la reposición de los inventarios estadounidenses agotados. Todd y Carly. Doug Grasader en vivo desde Washington, D.C. Doug, gracias. Hoy, el secretario de Estado Marco Rubio se prepara para reunirse con aliados del Golfo mientras Estados Unidos trabaja para finalizar el acuerdo con Irán. Durante los próximos días, se espera que se reúna con líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Y mientras esté en Bahrein, Rubio también se reunirá con el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a líderes de Arabia Saudita y Qatar. Vemos detalles del acuerdo entre EEUU e Irán, mientras Trump aclara dudas sobre los fondos de Irán. ¿Puede asegurar que los iraníes no usarán las ganancias de la venta de petróleo para reconstruir su ejército? Bueno, se supone que no deben hacer eso, así que ya veremos. Pero se supone que deben usar el dinero para comprar alimentos para su gente, porque ahora mismo su pueblo tiene mucha hambre y lo están comprando exclusivamente de nosotros. Maíz, soja. Debería ser mucho dinero. Espero que sea mucho dinero. Bajo el acuerdo, el Tesoro autorizó las ventas de crudo iraní hasta agosto. Todo ocurre tras intensas charlas en Suiza, donde J.D. Vance anunció un gran avance con los negociadores. Nos acompaña Andrew Harding, analista de seguridad de la Heritage Foundation. Andrew, muchas gracias por estar aquí. Ayer ocurrieron muchas cosas en lo que respecta a los activos iraníes, y una de las principales es que el Departamento del Tesoro levantó las sanciones sobre el petróleo iraní. Hay muchas opiniones al respecto. ¿Cuál es la tuya? Buenos días, Carly. Creo que esto es una señal de que el vicepresidente pudo lograr avances importantes en sus conversaciones en Suiza con sus homólogos iraníes. Creo que hemos visto avances en la cuestión nuclear, asegurando que veremos a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica ingresar al país y garantizar que las acciones y palabras de Irán puedan ser verificadas en su programa nuclear. Estamos viendo que el estrecho de Hormuz se está abriendo, pasando de solo un par de barcos transitando al día a ver ahora varias docenas. Y estamos viendo conversaciones más amplias sobre la desescalada regional, lo que en conjunto demuestra que hemos visto avances en estas negociaciones. Y la única razón por la que la secretaria del Tesoro autorizó este tipo de exención general es por el progreso que hemos visto en Suiza. Así que lo que importa ahora es asegurar que este impulso inicial se convierta en un progreso duradero que permita que este memorando de entendimiento se transforme en un acuerdo significativo que beneficie la seguridad y prosperidad de Estados Unidos. Por supuesto, la preocupación es que ese dinero regrese a la economía iraní y se utilice para reiniciar su operación militar o para financiar a sus representantes terroristas. ¿Qué opina sobre esa preocupación? Creo que es una preocupación importante y por eso esta administración, la vicepresidenta, ha dejado claro que un tema central de estas negociaciones es todo sobre la verificación, para asegurar que cualquier cosa a la que Irán acceda y a la que Estados Unidos también acceda, se haga bajo los términos de Estados Unidos.
Por eso el presidente dejó claro que cualquier tipo de activos que los iraníes puedan obtener como parte de este acuerdo no deben ir a su ejército, sino más bien, por ejemplo, al pueblo iraní. Y en particular, si van a comprar, por ejemplo, productos agrícolas estadounidenses, eso por un lado es muy bueno para los agricultores estadounidenses y demuestra que el presidente está buscando maneras de beneficiar al pueblo estadounidense en estas negociaciones. Pero en segundo lugar, de manera más general, es importante porque demuestra que Estados Unidos está poniendo énfasis en rastrear a dónde va el dinero y en tener control sobre cómo se gasta. Así que va a ser muy importante nuevamente que Irán verifique sus acciones, que Estados Unidos tenga la capacidad de hacerlo y que Irán se mantenga en cumplimiento. De lo contrario, el presidente ha dejado claro que puede volver a imponer consecuencias. Sí, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán hace aproximadamente una hora, Andrew, abordó esos activos potencialmente descongelados y cómo el vicepresidente dijo que podrían usarse para comprar productos agrícolas estadounidenses como maíz y soja. Y él dijo que nuestros activos se emplearán con absoluta libertad, sugiriendo que la compra de nuestros productos agrícolas no va a suceder. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, creo que deberías informar al presidente Trump y veamos cómo reacciona el presidente ante esto. No creo que eso sea una buena noticia aquí. Pero además, creo que los iraníes siguen teniendo un historial en el que intentan proyectar fortaleza en casa. Incluso vimos esto ayer mismo cuando los iraníes afirmaron que se retiraron de las reuniones, pero aún así el vicepresidente dejó claro que se lograron grandes avances en varios frentes. Así que creo que lo importante aquí es que los iraníes dirán cosas, pero escuchemos lo que dijo el vicepresidente. Sigamos de cerca sus acciones. Verifiquemos los pasos que tomen en estas negociaciones. Los iraníes tienen un historial de decir cosas, pero sus acciones serán lo que más le importe al presidente Trump y al vicepresidente Vance. Y ver cómo el progreso logrado en Suiza en algunos de estos componentes clave y lo que sigue siendo la máxima prioridad, evitar que Irán obtenga un arma nuclear, es observar cómo este tipo de compromisos y acciones se traducen en un éxito a largo plazo en las próximas semanas y meses. Incluso con estas exenciones en lo que respecta al petróleo iraní, pueden ser revocadas rápidamente si Irán no cumple. Así que creo que deben ser muy cuidadosos. Como demostró el presidente, puede usar la fuerza estadounidense para pacificar la región si Irán incumple. Y finalmente, ayer, y esto fue algo importante, el vicepresidente dijo que Irán ha aceptado permitir que los inspectores de la OIEA regresen al país. Hablemos sobre la importancia de esto. Bueno, esto es importante porque aborda la máxima prioridad de toda esta operación. Eso es que Irán no obtenga un arma nuclear y no pueda amenazar con esa arma nuclear a Estados Unidos, Israel, Medio Oriente y otros países del mundo. Al tener a estos inspectores dentro, va a permitir que Estados Unidos, nuevamente en la línea de la verificación, pueda asegurarse de que cualquier afirmación que hagan los iraníes sobre su programa nuclear pueda ser verificada. Pero lo que vamos a ver, por ejemplo, con estas continuas conversaciones técnicas, serán los detalles exactos. Así que podría ser posible que Estados Unidos tenga un papel muy directo en cómo operan estos inspectores, pero también asegurándose de que haya una negociación sobre la frecuencia de estas inspecciones, el alcance de sus investigaciones, a qué sitios pueden acceder y hasta qué profundidad pueden llegar en estos sitios nucleares, qué sucede con el uranio enriquecido, etc. Este tipo de cosas se están discutiendo ahora mismo con los equipos técnicos y de nuevo por eso es muy importante que la vicepresidenta haya salido de Suiza señalando que ha habido buenos avances. Esto indica que tal vez podamos ver un progreso sostenido y continuo en las próximas semanas, pero todo dependerá de que Irán cumpla con sus compromisos. Miren los hechos, no las palabras. Andrew Harding, analista de seguridad en Heritage Foundation, gracias por acompañarnos. El presidente Trump sigue presionando a la República Islámica y ha emitido una advertencia a Irán sobre el cumplimiento, pero el liderazgo iraní intenta retractarse de una parte clave del memorando de entendimiento. Trey Yingst informa en vivo desde Tel Aviv con lo último. Sí, hola Brian. Buenos días. El presidente Trump habló desde la oficina oval el lunes diciendo que si Irán no cumple con su parte del acuerdo, él hará lo que tenga que hacer. Ahora, durante los próximos 60 días, el enfoque estará en resolver el programa nuclear de Irán y mantener abierto el estrecho de Hormuz. Con el acuerdo inicial en vigor, millones de barriles de crudo están saliendo del Golfo Pérsico cada día. Ayer recibimos más petróleo que nunca por el estrecho. Seguro que lo has visto. Tenemos un chorro de petróleo. El estrecho está totalmente abierto, tú lo sabes. Y estamos negociando.
Veremos cómo va todo eso. Pero tenemos dos cosas. Tenemos un estrecho abierto y tenemos un país que nunca tendrá un arma nuclear, nunca, jamás tendrá un arma nuclear. Trump publicó en Truth Social: todos saben que Irán aceptará inspecciones de armas para asegurar su transparencia nuclear futura. Esto tras el anuncio del vicepresidente Vance de que Irán permitiría inspectores de la OIEA. Esta mañana, Irán lo negó, alegando que no hubo nuevos compromisos en materia nuclear. Pese a esto, el Tesoro estadounidense autorizó el lunes vender crudo iraní, suspendiendo las sanciones vigentes al régimen. Aunque el acuerdo no se ha finalizado, las sanciones siguen vigentes, así que necesitábamos una exención para poder vender nuestro petróleo y hacer nuestro trabajo con el banco. Esto debe liberarse temporalmente hasta que podamos eliminar las sanciones. El trabajo para obtener esta exención ya se ha realizado. Desde la reunión en Suiza también hemos visto una reducción en los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. Pero recuerden, Hezbolá es el responsable aquí. Mataron a 5 soldados israelíes, lanzaron drones contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano y este tema será prioritario al hablar del memorando. Brian. Así es, Trey. No lo harían si Irán no quisiera que lo hicieran, así que está muy claro. Gracias, Trey. Hablamos luego. El ex embajador ante la OTAN, Kurt Volker, nos acompaña. Embajador, ¿cuáles son sus opiniones sobre la decisión de permitirles vender petróleo usando dólares de inmediato? Sí, es demasiado prematuro. Irán está jugando como siempre lo hace. Hacen que Hezbollah ataque a Israel. Israel responde y ellos culpan a Israel. Dicen que van a hacer una cosa, luego no la hacen. Negocian un poco más. Realmente no entiendo la parte financiera de todo este acuerdo desde el principio. Si realmente tuviéramos la ventaja, diríamos, bien, tu programa nuclear está destruido, abramos el estrecho, veamos cómo va eso y luego seguimos desde ahí. Pero tomar medidas inmediatas para levantar sanciones, permitirles vender petróleo, darles acceso a dólares o a cualquier fondo que tengan en el extranjero, es demasiado prematuro. ¿Cree usted que Ghalibaf o Ghalibaf, el presidente del Parlamento, representa a un supuesto moderado en términos iraníes, no como llamaríamos a un moderado en Estados Unidos, una facción moderada del gobierno iraní y que el líder supremo debería estar separado de él, que donde ellos sí tienen creencias diferentes? ¿Cree que hay una diferencia? No. Así que, de nuevo, este es uno de los juegos que juega Irán. Ellos utilizan diferentes portavoces para tomar distintas posturas y hacernos creer una cosa u otra. Y así nos mantienen dando vueltas. Tenemos que responsabilizar a un solo régimen por un solo conjunto de acciones. ¿Cree que al acercarnos a las elecciones, Irán se envalentonará pensando que el presidente evitará tocar los precios del crudo? Bueno, eso es exactamente correcto, Brian. Ellos saben que estamos bajo presión por los precios del petróleo, por los precios de la gasolina y porque se acercan las elecciones de medio término. Saben que no queremos volver a involucrarnos en hostilidades militares a gran escala por los efectos que eso tendría al detener el flujo de gas y petróleo y luego el impacto que eso tendría en los mercados. Así que ellos saben que tienen esa ventaja y simplemente van a alargar esto y alargarlo. Sí. Y francamente, Brian, creo que nosotros también podríamos alargarlo. No es como si estuviéramos perdiendo algo aquí, pero no deberíamos darles nada. Sí, tendrán influencia hasta noviembre, pero si eres iraní y estás jugando con esto, no querrás ver al presidente después de noviembre. Embajador, lo otro que hay que mencionar es que están empezando a registrar barcos pidiendo un aviso de 48 horas y están diciendo: queremos que utilicen un seguro iraní para pasar por aquí. Esto podría ser el preludio de un intento de cobrar peajes o tarifas en el estrecho. Eso tiene que ser una zona prohibida, ¿verdad? Tiene que serlo, aunque parece que hacia allá se están dirigiendo las cosas. Si miras los canales que se están utilizando ahora, están mucho más al este. Están pasando por aguas territoriales iraníes en lugar de por el oeste como solían hacerlo. Ellos dirán que eso es por las minas. Luego van a decir: bueno, necesitan nuestra ayuda para atravesar estas aguas. Tienen que registrarse. Tienen que permitirnos mantener los canales. Tienen que asegurarse de que no haya minas. Es un poco como el mafioso del barrio que dice: vaya, tienes un petrolero muy bonito ahí. No me gustaría que le pasara nada.
Sí, deberíamos revisarlo y luego asegurarnos de que no haya peajes. Embajador, muchas gracias. Veremos esto, Sí. a medida que se desarrolle. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.